Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Saulo y hoy a través de este video vamos a hablar acerca de un asunto muy importante para los estudiantes que están buscando trabajo, ¿no? El tema de hoy es, ¿se puede estudiar y trabajar a la vez? ¿Es esto posible o no es posible? Cuando los estudiantes emigran a España para encontrar de repente mejores oportunidades, una mayor capacitación, un plus, ¿no? Un plus a su carrera profesional. Suelen optar en su mayoría por másters, por diplomados, ¿no? Y hay otros, como yo en mi caso, que vienen a estudiar un estudio de grado. Pero para todos, englobando, es un asunto de prioridad encontrar un trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida de España es bastante elevada comparada con nuestra realidad social, económica que tenemos en los países latinoamericanos. Por eso para nosotros es imprescindible encontrar un trabajo. Pero ¿podemos llevar a la par el trabajo con los estudios con el trabajo? Por ejemplo, hay algunos casos, como por ejemplo son algunos másters que ofrecen a los estudiantes bolsas de trabajo, ¿no? Estas bolsas de trabajo están incluidas dentro de la capacitación, dentro del estudio que van a desarrollar los estudiantes. Pero en muchos casos, estos jóvenes que vienen con el pensamiento de que van a tener una bolsa de trabajo que les va a generar ingresos, muchas veces cuando llegan aquí pierden esa ilusión, ¿no? Porque como les dije en alguna ocasión, muchos de los jóvenes que vienen a España vienen con expectativas muy altas, ¿no? Pero cuando llegan aquí se encuentran con una realidad completamente distinta. Es el caso, por ejemplo, de una compañera que vino de Perú para aquí a España, donde ella estaba muy segura de que iba a poder culminar el año de estudios sin ningún problema, porque después de los 6 meses de estudio, los siguientes 6 meses, según el máster que ella ah, se había apuntado, eh, se decía que iba a tener una bolsa de trabajo, ¿no? Es decir, que iba a poder trabajar en empresas aquí en España. Entonces ella muy confiada llega, pasan los primeros 6 meses y entonces a partir de ese momento le solicita a su institución educativa, a su universidad, que le dé esa bolsa de trabajo. Entonces la universidad, sin ningún problema, le dice ya, aquí tienes las opciones, ¿no? Tienes A, B, C, D, E, F. Tienes todas estas opciones, donde tú quieras trabajar, ahí puedes estar. Pero eso sí, aunque te ofrecemos trabajo, en realidad estas son prácticas no remuneradas. Le dijeron así. Tú vas a experimentar con estas empresas, vas a poder plasmar todos tus conocimientos, todo lo que has aprendido en estos 6 meses, lo vas a poder aplicar en estos siguientes 6 meses en la empresa que tú elijas. Pero estas prácticas no son remuneradas. Entonces cuando mi compañera escuchó esto, de que las prácticas no eran remuneradas, obviamente se frustró totalmente porque para ese momento ella ya no contaba con dinero, no contaba con medios económicos suficientes para poderse quedar aquí en España. Al final, lo único que pudo hacer ella es juntar el poco dinero que tenía y regresarse a Perú. Entonces, eso pasa en muchos casos, ¿no? Que muchos jóvenes llegan aquí a España creyendo que las universidades les van a dar bolsas de trabajo con un horario, con un ingreso suficientemente bueno como para poder sostenerse aquí en este país, ¿no? No suelen ser todos los casos. Hay instituciones educativas, hay universidades que sí brindan una bolsa de trabajo idóneo, adecuado, y ciertamente cumplen con
lo que ellos han plasmado en los papeles, ¿no? Pero asegúrense, en tal caso, los que van a venir a un máster, a un doctorado, a un diplomado, asegúrense de que esa bolsa de trabajo sea una bolsa de trabajo remunerada, ¿correcto? Eso es importante. Muy bien, entonces vamos a tratar el asunto que estamos hablando aquí, ¿no? Es decir, ¿se puede trabajar y estudiar a la vez? Ya dejando de lado esta bolsa de trabajo y todas estas cosas que te ofrecen las instituciones para que te apuntes a ese diplomado, a ese máster. ¿Se puede realmente trabajar y estudiar a la vez? Yo acabo de terminar el primer año de estudios aquí en España, ¿no? O sea, he terminado el primer año de Derecho, ¿no? Todavía me faltan unos años más, pero le estoy dando ganas en realidad. Entonces, he podido notar algunos asuntos que sí me resultan bastante importantes considerarlos, ¿no? ¿Y qué es esto? Es que cuando he estado en este estudio de grado, he estado durante todo este año estudiando, me he dado cuenta de que las universidades, la gran mayoría de universidades, casi todas, por no decir todas, trabajan con plataformas. En estas plataformas, los profesores, los catedráticos, cuelgan todos los trabajos, cuelgan toda la información, los PDFs, cuelgan absolutamente todo lo que necesita el estudiante para satisfacer todas sus necesidades académicas, ¿no? Es decir, si hay una práctica, hay una tarea, entonces el profesor te cuelga en la plataforma la práctica, la tarea, y tú la desarrollas en casa y luego la subes a la plataforma. Y ellos mismos corrigen la práctica de manera telemática, ¿no? O cuando llega un examen, ¿no? Cuando llega un examen, también los profesores te cuelgan toda la información que tú necesitas para poder estudiar y poder ir el día del examen y rendir un buen examen, ¿no? Entonces, esto está así en casi todas las universidades. Entonces, cuando pasó el primer semestre, es decir, los primeros 6 meses de mi carrera, recuerdo que el siguiente semestre ya prácticamente los alumnos no iban a clases. La gran mayoría no iba a clases. Apenas éramos unos 8 o 9 compañeros que estábamos allí en el salón constantemente, de manera perseverante, ¿no? Estudiando día a día con los profesores. Y entonces yo les preguntaba a los compañeros, oye, ¿y esto no les va a afectar a ellos? Al final, mira, se están pasando de vacaciones todo el año y no vienen a clases. Y para colmo solamente vienen para los exámenes. Y justamente me cuentan este asunto, ¿no? Que toda esta información ya está colgada en la plataforma de la universidad. De modo que ellos solamente vienen y rinden su examen, ¿no? Entonces, esto me pareció sumamente interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno saca o solicita la visa de estudios, te indican o te ponen como requisito de que los estudios deben ser presenciales, ¿verdad? Tienen que ser presenciales y no menor a 20 horas semanales. Es decir, vienes a España a estudiar dentro de una clase, mínimo 20 horas semanales. Entonces yo entendía que uno sí o sí tenía que venir a las clases. Pero cuando vi este sistema que estaba siendo utilizado por los compañeros, entonces me di cuenta de que esto del estudio presencial en realidad es algo sumamente relativo, sumamente relativo. En realidad puedes estar estudiando incluso sin necesidad de ir a las clases presenciales y solamente ser responsable en verificar la plataforma diariamente y cumplir con tus tareas diarias y eso colgarlo y luego cuando llegue el día del examen poder, estudiar fuertemente de manera adecuada y
ir al día del examen y rendir tu examen. Y no vas a tener absolutamente ningún problema. Entonces, ¿por qué es útil para nosotros los estudiantes que hemos venido de otro país? Porque evidentemente ese tiempo que nosotros le dedicamos al estudio diariamente en las clases puede ser facultativo para que utilicemos ese tiempo y podamos conseguir un trabajo como cualquier otro inmigrante que viene en una situación específica, ¿no? O sea, podemos atrevernos a encontrar un trabajo y a la vez estar compaginando este trabajo con nuestros estudios. De esta manera, el ingreso económico que podamos tener si es que conseguimos un trabajo nos puede ayudar incluso a renovar nuestros estudios, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, ¿no? Yo estoy siguiendo un estudio de grado, ¿no? Entonces, yo tengo que renovar mi tarjeta de estancia por estudios cada año, ¿no? Entonces, si yo tuviera este ingreso a través de un trabajo, esto me ayudaría a poder solventar todos los gastos como el IPREN mensual, como el seguro médico y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una gran noticia para nosotros porque en efecto se puede estudiar y también se puede trabajar a la vez. Esto es muy positivo porque he tenido que llegar a España, he tenido que experimentar un poco la situación universitaria o la vida universitaria para poder entender qué cosas sí se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Entonces, ¿puedes estudiar y a la vez trabajar? Claro que se puede. Solamente averigua qué tipo de sistema académico se está llevando dentro de tu universidad o dentro de tu institución, ¿correcto? Dos, ¿no? Buscar trabajo, ¿no? Buscar trabajo. Para buscar trabajo uno tiene que ser bastante ágil, ¿no? O sea, no tiene que ser una persona que esté esperando que el trabajo llegue de la noche a la mañana caído del cielo. No. Lo que vas a hacer, tienes que entender una cosa muy importante. Aquí la hostelería, los bares, los restaurantes, los hoteles son el plus económico de toda España, porque este país es sumamente turístico, ¿correcto? Es sumamente turístico. Entonces, tienes que entender que ese es un punto clave para poder, conseguir un trabajo, ¿correcto? Para poder conseguir un trabajo. Para esto, por ejemplo, yo tengo estudios de Derecho, ¿no? Todos mis estudios están relacionados a Derecho. Y también en alguna etapa de mi vida de joven allá en Perú he trabajado en restaurantes, he trabajado en hoteles, he hecho muchas cosas en realidad, ¿no? Entonces, ya que España es un país que tiene un potencial turístico enorme, tienes que saber canalizar a dónde vas a apuntar en relación a lo que quieres trabajar o lo que quieres hacer aquí en España, ¿no? Por ejemplo, si tú sabes que aquí en España está el plus del turismo, vas a preparar un CV, es decir, un currículum vitae, que esté análogo o esté relacionado a ese campo, ¿no? O sea, vas a preparar un currículum vitae donde vas a especificar tu experiencia laboral en restaurantes, en hoteles, no sé, en bares, qué sé yo, ¿ya? Qué sé yo. Pero no vas a poner, por ejemplo, como imagínate fuera mi caso, ¿no? Yo voy a buscar un trabajo en un restaurante aquí en España y voy a poner, yo tengo un estudio en criminología o tengo un estudio en derecho forense, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿eso qué tiene que ver con el trabajo? No tiene que ver absolutamente nada. Algún dueño de un restaurante, algún dueño de un hotel va a querer contratar a un criminólogo, por ejemplo. Claro que no, ¿verdad? Entonces,
tienes que saber preparar un currículum vitae, ¿ya? Prepáralo bien en relación a la necesidad que existe aquí en España, ¿no? Entonces, cuando llegues acá, prepárate un CV y en ese CV pon todo lo que tú creas conveniente para poder alcanzar a obtener ese trabajo, ¿correcto? Entonces, preparas todo esto. Lo preparas bien y te sacas, no sé, unas 100, unas 150 copias de ese CV. Y entonces, una vez que tengas ya la idea plasmada, una vez que ya tengas todas las cosas claras en tu mente, sales a caminar, restaurante por restaurante, hotel por hotel, y vas dejando tu CV. O sea, no vayas a un restaurante y vayas a preguntar, disculpe, ¿aquí se necesita trabajador? ¿Aquí se necesita un mozo? ¿Aquí se necesita tal o cual? No hagas eso. Así solamente vas a perder tiempo. Tú llegas y simplemente dejas tu currículum vitae en recepción y le dices, aquí te dejo mi CV, en caso necesiten personal, por favor, ahí dejo mi teléfono y mi experiencia laboral, por favor llámenme. Listo, y vas repartiendo así y así terminas de repartir todo el material que tienes, ¿verdad? Después de esto, seguramente te van a llamar y vas a conseguir un trabajo. ¿Y por qué lo digo? Porque no sé si ustedes han escuchado en las noticias, actualmente está habiendo un déficit, ¿sí? Un déficit de personal laboral relacionado a estos campos del turismo en relación a los hoteles, a los bares, a los restaurantes. ¿Y por qué está viendo esto? Porque para muchos españoles el pago que reciben en un restaurante, en un hotel, etcétera, etcétera, es un sueldo o un honorario muy bajo, ¿no? Deben recordar que aquí en España el sueldo mínimo es de 1.000 euros mensuales. Actualmente es de 1.000 euros mensuales. Entonces, para los españoles ganar 1.000 euros mensuales es muy poco. Y entonces ellos prefieren, no sé, irse al paro o hacer otra cosa, ¿no? Y entonces, ya que no quieren trabajar en este campo laboral, entonces, ¿qué hacen? Dejan ese trabajo para otros, ¿no? ¿Y quiénes son esos otros para quienes se les deja ese trabajo? Obviamente, para nosotros los inmigrantes. Entonces, eso es muy bueno, muy positivo. Y sobre todo ahora en verano, que empieza fuertemente el turismo, es una gran oportunidad para poder conseguir un trabajo y así poder generar ingresos que te permitan salir adelante, ¿correcto? Entonces no me quiero explayar más, no quiero extenderme más y solamente te dejo esto. Si tienes alguna consulta, por favor, déjamelo en tus comentarios. Y también suscríbanse al canal que tengo en Facebook para poder compartir muchas más cosas, ¿sí? Cuídense, un abrazo para todos, hasta luego.